Ricos y súper ricos, egoístas, filántropos, necesarios, emprendedores. Yo siempre digo que la oportunidad dura 15 minutos. Creativos, codiciosos. No tiene que ser mal visto que una persona quiera ganar plata y hacerse muy rico. Ricos y súper ricos en un país con grandes desigualdades sociales. La desigualdad más inaceptable es la desigualdad de oportunidades. Los Rolls Royce, los Cartier y el mercado del lujo en expansión. Tiene un precio de 110.000 UF. ¿Financian desinteresadamente a los políticos? ¿Entregan fondos a la izquierda, al centro y a la derecha? Le di un aporte a Ignacio Walker, a Lago Weber. He ayudado al MEO. ¿Ha financiado partidos políticos? Por supuesto. La voz de ricos y súper ricos, emprendedores y capitanes de industria en Informe Especial. En 1930 se decía que cuando se viajaba en un Rolls Royce era tal el silencio en su interior que solo se escuchaba el tic-tac del reloj. El modelo Ghost llegó a Chile y cuesta unos 210 millones de pesos. Es el que estoy manejando, acabado a mano y con la emblemática escultura El espíritu del éxtasis, el Rolls Royce movilizará una selección de ricos y poderosos. Leonardo Farcas ya no tendrá la exclusividad de manejar en Chile el auto más lujoso del mundo. Los carísimos evidencian un despliegue de riqueza que para algunos resulta insolente y para otros consecuencia natural de una economía que premia a los más exitosos que parecen estar perdiendo el complejo de culpa por ser ricos. Si a un señor le gusta pintarse el pelo rojo, que se lo pinte. Si le gusta andar en un auto más caro, bueno, si se lo compró con su plata, problema de él. Selfin maneja un portafolio de 15.000 millones de dólares. Se fusionó con el banco de inversiones brasileño Pactual y Errázuriz aumentó fuertemente su patrimonio. Yo siempre hablo de que no tiene que ser mal visto que una persona quiera ganar plata y hacerse muy rico. A mí, por ejemplo, me gusta navegar, me gusta correr a caballo. Los negocios para crear valor, para ganar plata, para darle un bienestar a tu familia, pero el propósito de la vida del hombre es jugar. Entonces, el empresario que trabaja y no juega, quiere decir que no entiende para qué trabajó. Hubo potentados que se enriquecieron explotando latifundios y minas. Aunque levantaron señoriales mansiones, los ricos de 1920 tenían gustos discretos. Por entonces, habría sido inimaginable regalar dinero o cantar en la Quinta Vergara. ¡Ya se escucha! Viajamos ahora por la región del Maule junto a un empresario que representa una fortuna familiar 50 veces mayor que la de Farcas. Es Bernardo Larraín Mate, presidente de Colbún, compañía del Grupo Mate, uno de los 5 clanes económicos más ricos de Chile. Estoy consciente que soy una persona privilegiada, digamos. Yo creo que las oportunidades que tuve por haber nacido en la familia que nací, por la formación que tuve, por el colegio donde estuve, por la universidad, por los posgrados que hice, no hay duda que hay una parte de privilegio que no todos tienen, digamos. Antes de la privatización, Colbún generaba un 5% de la electricidad en Chile. Ahora, con 23 centrales, ese porcentaje se elevó a un 25%. Titulado de ingeniero en la Universidad Católica, Bernardo se perfeccionó en la London School of Economics y en Stanford, California. Pertenece a la familia tradicional más rica de Chile. Es hijo de la experta en educación Patricia Mate, quien junto a sus hermanos Eliodoro y Bernardo forman una formidable troika con diversificados negocios.
importante en el fondo es que siendo privilegiado, es no dormirse en los laureles y sentir que lo que está haciendo aporta valor al país, aporta valor al desarrollo del país, a una mayor igualdad, en fin, y eso me siento muy tranquilo que estoy en el lugar correcto, que trabajando en empresas que crean empleo, que invierten. Alejado de la ostentación, trabajólico obsesivo, Bernardo será probablemente el futuro líder de la gigantesca armada empresarial MATE, presente en industrias forestales y papel, bancas, seguros, puertos y materiales de construcción. Son muchos los desafíos, muchas las compañías, por lo tanto creo que hay trabajo para todos. Es probable que en varios años más la foto de Bernardo aparezca en el ranking anual de billonarios, personas más de $1.000 millones de la revista Forbes. Su madre, Patricia, y sus tíos figuraron este año, aunque sin fotografías, en el lugar 86 del mundo, con una fortuna familiar de $10.200 millones de dólares. Más atrás, en el puesto 98, quedó Horst Paulmann, con $9.300 millones de dólares, y en el lugar 32 la familia Luxich, sin fotografía, con $17.200 millones de dólares. En el top 21 figura el presidente Piñera con $2.400 millones de dólares, y en el lugar 1015 con $1.200 millones de dólares Roberto Angelini, dueño de Copec. La expansión chilena en el continente resulta llamativa. Cencosud, LAN, Falabella, Ripley, Farmacias Ahumada, Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, Corbanca, Concha y Toro se internacionalizaron porque el mercado nacional es pequeño. Sus principales accionistas se han enriquecido y sus ejecutivos están entre los mejor pagados del mundo. Chile cambió y la gris austeridad de antaño está en retirada. Las personas de mayores ingresos abandonaron el centro y emigran a los contrafuertes cordilleranos, donde los pobres son prácticamente invisibles y solo están para el servicio doméstico o en las nuevas construcciones. A pocos sorprende que una casa en la dehesa, en el campo, junto a los lagos sureños, cueste 2 o 3 millones de dólares. Esta residencia en Locurro, por ejemplo, cuesta unas 60.000 UF, cerca de 3 millones de dólares. Es una casa que tiene 5.000 metros de terreno y aproximadamente 700 a 750 metros edificados, 6 dormitorios con 6 baños, son 6 suites, salón, comedor, escritorio, sala grande de juego con un bar al lado, una sala de estar de hijos, un atelier como para ti. Y tiene un muy buen quincho, una sala de gimnasia grande con chimenea, camarines y sauna. Hoy existen áreas comerciales exclusivas para quienes pagan millones por una cartera Louis Vuitton, unos zapatos italianos o un reloj Cartier. Este es un balón blue, caja de acero oro rosa con brillantes. La correa es de cocodrilo, cristal de zafiro irrayable y viene en el bisel cubierto con brillantes. Cuesta alrededor de los $30.000, 15 millones de pesos. Uno de los productos exclusivos que tenemos en la tienda son estas mesas de centro italianas. Son las únicas que existen en Chile. Es una mezcla de acero con una imagen, con un cristal biselado encima. Cada una de estas mesas sale alrededor de 1.400.000. Nosotros trajimos 10 y nos quedan solamente 2. En los últimos 25 años, Chile progresó aceleradamente. Su Producto Interno Bruto alcanza 250.000 millones de dólares y el ingreso anual per cápita supera los $15.000, aunque ese promedio no dice toda la verdad. El ingreso del 10% más rico de los chilenos, 1.600.000 personas, se eleva a $60.000 anuales y es más alto que el promedio de naciones como Alemania o Estados Unidos. El per cápita del 10% más pobre de los chilenos, otro 1.600.000 personas, roza apenas los $2.000, similar al de paupérrimos países africanos como Costa de Marfil. Chile tiene una mala distribución del ingreso y esa distribución, sin pasar a ser una maravilla, pero sí mejora de manera importante después de que el Estado de Chile recaude impuestos y gasta esos impuestos, porque nuestro gasto
fiscal es relativamente bien focalizado, a diferencia de la mayor parte de los países en desarrollo, incluido toda América Latina. Aunque ha reducido su pobreza, Chile es uno de los países con la mayor desigualdad del mundo. El 10% más rico de la población obtiene 27 veces más ingresos que el 10% más pobre. El estatal en educación, salud y previsión disminuye esa brecha. Para efectos de ingresos se divide la población de un país en 10 partes o deciles. Si esta fuera la torta de toda la riqueza chilena, tendríamos que este sería el pedazo que le correspondería al primer decil, es decir, al 1.600.000 chilenos más pobres. El segundo 10% recibiría un poco más y así hasta el sexto decil. En consecuencia, unos 10 millones de chilenos viven $6.000 anuales por persona, unos 3 millones de pesos, quedándose con un 20% de la torta nacional. El séptimo decil obtiene casi un 8% de la torta, el octavo decil un 10%, el noveno un 15% y el decil más rico del país se queda con el 45% de la riqueza, casi la mitad de la torta nacional. En este segmento se incluyen empresarios, gerentes, comerciantes, profesionales e incluso algunos bien pagados trabajadores del cobre. La distribución de la torta no ha variado mucho en los últimos 25 años, pero al igual que lo ocurrido en la mayoría de los países capitalistas y en la China comunista, el ingreso capturado por los muy ricos ha seguido aumentando. Y eso permite el desarrollo inmobiliario lujoso en casas y departamentos. En el pasado los ricos compraban departamentos de 300 metros cuadrados frente al parque forestal. Ahora los departamentos trepan por las faldas del Manquehue. Son todos departamentos de lujo, con extensiones que van desde los 300 hasta los 500 metros útiles aproximadamente, más jardines y piscinas. Este departamento concretamente vale 48.000 UF. Se afirma que esta tendencia a la riqueza de unos pocos resulta inevitable en economías modernas que premian la creatividad empresarial. Bill Gates en Microsoft, Steve Jobs en Apple, Mark Zuckerberg en Facebook son íconos de la genialidad emprendedora cuyas fortunas creadas a partir de ideas se dispararon en pocos años sobre los $10.000 millones. De los 1.100 billonarios de Forbes, casi la mitad son norteamericanos. Hace 50 años, pocos sabían en Chile de las familias Sayé, Paulman y Luxich. No pertenecían a la élite del país, pero ellas fueron parte del empuje que puso al país a la cabeza de Latinoamérica. Hoy están entre los súper ricos del mundo. Los Luxich, dueños del Banco de Chile, Madeco, Canal 13, Mina Los Pelambres, Cervecera CCU, Viña San Pedro, Compañía Sudamericana de Vapores y con intereses en numerosas otras empresas, y en Croacia, lugar 32 del último ranking de Forbes, con más de $17.000 millones. La revista destaca a los $3 millones donados a la Teletón. Un aporte a la Teletón de $1.000 millones de pesos. El joven emigrante alemán Horst Paulman comenzó con un restaurante en Temuco y continuó con una cadena de supermercados y centros comerciales en Chile y el extranjero. A los 77 años tiene la tercera mayor fortuna de Chile y el Costanera Center incluye al rascacielos más alto de Latinoamérica. Varios prósperos países de Europa, incluidos Suiza, Reino Unido e Italia, tienen menos billonarios que Chile, ubicados entre las 100 mayores fortunas del planeta. La poca riqueza que hay en Chile, que mucha gente quiere que es mucha, pero todavía somos un país que tiene que ir mucho más, la han generado principalmente inmigrantes que llegaron hace poco tiempo a este país sin nada. Claro, no es el caso de Ibáñez, cuya familia es una de las más ricas de Chile, pero sí el de Álvaro Sayé, que observa el impresionante paisaje santiaguino desde su oficina en el piso 22 del edificio corporativo de Corp Group. Su padre quedó en la ruina después del terremoto de Chillán y se fue a Colombia. Álvaro tenía 3 años cuando su familia fue a Chile y abrió una tienda en Talca.
Hoy muestra con orgullo y ternura una pequeña herencia que le dejó su madre. Poco antes de morirse me mandó esta cajita con una tarjeta diciéndome: guarda como recuerdo de tu infancia esos zapatos y esa camiseta que trajiste de Colombia. Besos, mamá. ¿Y te han arreglado los zapatos? Bueno, tiene un hoyo en la punta, los tacos se cambiaron y las puntas también, porque en esos tiempos las cosas duraban, había que hacerlas durar mucho tiempo. No es como hoy día que la mayoría de las cosas son bastante más desechables. Y ella los guardó. Estos fueron los zapatos con que nosotros llegamos. Yo los guardo a mis nietos para que mis nietos sepan que las cosas tienen valor. Y el otro es la camisa con que llegué, que es una camisa que como se puede ver aquí, dice el Magazine Barranquilla, es donde se fabricó esto. Tiene un hoyito ahí. Y bueno, los botones son de distintos colores, porque es lo que pasaba antes, porque se iban reparando las cosas y se cuidaban las cosas. Sayé estudió en la Universidad de Chile, plantel del cual fue decano, y en la Universidad de Chicago. Trabajó en el Banco Central y luego en meteórica carrera empresarial, aunque no pertenecía a la élite de los negocios. Yo me acuerdo perfectamente que cuando nosotros recién compramos el Banco Sol, ¿no?, se decía que no durábamos 6 meses. Y ese fue uno de los proyectos privados más exitosos que se ha hecho nunca en Chile. Ahora Sayé y sus hijos son dueños de Corbanca, uno de los 5 mayores bancos de Chile, del Banco Santander de Colombia, de Copesa, consorcio que reúne a los diarios La Tercera, La Cuarta, Financiero y las revistas Que Pasa y Paula, de empresas inmobiliarias y de seguro, de un canal de televisión de cable, del BTR y supermercados Unimark, y probablemente, si el precio de la acción resulta conveniente, adquiera también La Polar. Las oportunidades duran poco. Yo siempre digo que las oportunidades duran 15 minutos, como dijo Andy Warhol respecto a la fama. Y uno tiene que tomarlas en ese minuto, no después, no antes. Y por lo tanto uno tiene que estar atento, tiene que tener esa flexibilidad para subirse al carro de esa oportunidad. Y normalmente esto se produce cuando hay crisis. Antes La Tercera no era competencia para el Mercurio. Con los Sayé la situación ha cambiado dramáticamente, pues su diario se ha transformado en un más liberal en los círculos del poder político y económico. Yo creo que uno no debe discriminar por opción sexual, no debe discriminar por pensamiento ideológico, no debe discriminar por sexo. Yo creo que estamos en un mundo en el cual todos deben aceptar con alegría las diferencias. ¿Son distintos los ricos al resto de los humanos? Afirmativamente Fitzgerald en la novela El Gran Gatsby. Científicos de la Universidad de California investigaron si había diferencias de percepción entre ricos y pobres. Al mostrarles fotografías de gente expresando emociones, las personas de origen socioeconómico bajo, sin riqueza familiar, sin educación superior, se comportaron mucho mejor y hasta un 10% mejor que las personas ricas y más educadas al momento de juzgar e identificar la emoción de un rostro o la expresión de unos ojos. Esto reveló también la poca empatía en los ricos hacia el dolor ajeno. Sayé conoció el mundo de las necesidades y considera que la sociedad chilena es discriminatoria. Cree que en Chile falta integración y sobran los prototipos. Yo me imagino que la compasión también se cultiva, y una forma de cultivar la compasión es la experiencia. Y a eso me refería cuando decía que aquí en Chile hay mucho mundo aparte. Entonces no es raro que la gente que no tiene la experiencia no tenga esa compasión. Kellner dice que los ricos tienden a enfocarse en lo suyo, en sus propios intereses, en oposición a las emociones y edades de los otros, y que son menos compasivos que los pobres. Sin embargo, hay ricos y ricos. En Estados Unidos, muchos capitalistas como William Buffett y Bill Gates, el creador de Microsoft, se convirtieron en filántropos entregando dinero a la caridad y al arte. En el pasado, el zar del acero, Andrew Carnegie,
quien no era muy generoso con sus obreros, donó su fortuna a obras filantrópicas. Recientemente, Buffett y Gates exhortaron a los ricos a donar la mitad de su dinero a la beneficencia. Al profesor de la Universidad de Yale, Eduardo Engel, le llamó la atención esta largueza. El que no hace filantropía simplemente no es aceptado por el grupo, es decir, la presión es enorme para los millonarios en Estados Unidos por hacer contribuciones grandes. Y en Chile no existe esa tradición. Hay gente de mucho dinero que hace donaciones, pero son donaciones mucho menos impresionantes como fracción de la fortuna correspondiente. Y no existe esa presión social fuerte que existe en Estados Unidos, que si uno le ha ido muy bien, debe devolverle a la sociedad de la cual uno le fue bien. El industrial Federico Santamaría fue el mayor filántropo chileno. Dejó sus saberes a la creación de la universidad que lleva su nombre y que, según su testamento, debía admitir de preferencia a jóvenes de la clase obrera. Bernardo Larraín Mate supervisa la restauración de la iglesia de Panimávida arrasada por el terremoto. Los trabajos son financiados por Colbún. La empresa hoy día necesita una licencia social, una legitimidad social, que es un activo tan importante como los activos físicos. Más que filantropía, es, ¿no es cierto?, una inversión en las comunidades vecinas, trabajos colaborativos con la capital regional, ¿no es cierto?, importante que una generación de confianza inicial. No siempre se puede ganar la confianza de las comunidades. Eso ocurrió en la Patagonia, donde hubo rechazo a Hidroicén, iniciativa de Colbún y Endesa. Luego de varios años, las centrales fueron finalmente aprobadas. Ahora se debía presentar el proyecto de transmisión para traer la energía hasta Santiago. Pero Colbún, advirtiendo que no había garantías para aprobarla, pidió su postergación, lo que fue considerado como una presión indebida al gobierno. Lo que debe ocurrir ahora es un debate de cara al país, digamos, pero en el Parlamento, de cara al país por el Parlamento, junto con el Poder Ejecutivo, y posteriormente que se lleguen a amplios consensos. Actor relevante en el mecenazgo cultural es Álvaro Sayé. Aunque de origen palestino modesto, parece comportarse como un renacentista aristócrata italiano, amante de la pintura y de todas las artes. Estoy seguro, por ejemplo, que uno puede tener una casa mucho más linda gastando lo mismo, si uno tiene un sentido de la estética. Por lo tanto, creo que la gente puede ser más feliz con esto. No solo pan, techo y abrigo, como se decía en los 60 en las campañas políticas. 100 películas a mejores directores del mundo. Álvaro financia el Sanfec, el Festival de Cine de Santiago, patrocina exposiciones como la presentada en el Museo de la Memoria con obras contra la tortura del pintor Fernando Botero, promueve la integración de personas con dificultades cognitivas a través de la Fundación Descúbreme y construye un centro cultural bajo el edificio corporativo. Está hecho sin donaciones. Sin ley de donaciones, es una inversión de nuestro propio dinero. Es un teatro multipropósito para 900 personas y que es de alta tecnología, por lo tanto debería tener un sonido espectacular. Y 2 salas de exposiciones muy grandes, con todos los adelantos necesarios para que nosotros podamos recibir donaciones de los países que exigen cierto nivel de seguridad. Siempre existió en Chile una fuerte relación consolidada por vía de la educación confesional entre el poder económico y la Iglesia Católica. Las familias pudientes y creyentes ponen a sus hijos en colegios como el Verbo Divino, San Ignacio, St. George, Tabancura, Ursulinas, Cumbres y en la Universidad Católica, aunque surgen entre los más ricos voces liberales que cuestionan a la Iglesia de Roma. O sea, si tú dices que la Iglesia es uno de los culpables, de acuerdo a mi pensamiento, de que Chile y Latinoamérica siga siendo subdesarrollado, lo tienes que decir. Yo realmente lo pienso. O sea, si tú dices que la Iglesia es uno de los culpables, de acuerdo a mi pensamiento, de que Chile y Latinoamérica siga siendo subdesarrollado, lo tienes que decir. Yo realmente lo pienso. Yo pienso que la pobreza en Latinoamérica en gran medida es por la influencia cultural del colonialismo
religioso. Sierra Suris es un agnóstico algo deslenguado. Bernardo Larraín es un católico prudente. Estima que la gente que oponerse a ciertos proyectos debería convencer a la sociedad de sus posturas y no imponerse a ella. Tiene sentido que haya una ley de divorcio en Chile, lo que no implica en el fondo que no valorice la familia. Hay familias que se han formado de distintas formas, que por lo tanto, y que yo no tengo un conocimiento profundo para decir, ¿no es cierto?, que tal tipo de familia o tal otra familia es mejor o menor en cuanto a inculcar valores para los hijos, digamos. Considera que debiera legalizarse el acuerdo de vida en común para personas del mismo sexo. Yo creo que está bien, digamos, creo que es completamente respetable y debiera haber un trato más igualitario hacia quienes, ¿no es cierto?, quieren iniciar una vida, ¿no es cierto?, en pareja, formal, oficial, institucional. Insisto, creo que más que ir en contra de ciertas instituciones, lo que yo pienso desde el punto de vista de la política pública es que debe en el fondo tolerar, debe aceptar, debe promover todo tipo de instituciones en cuanto a familiares, digamos. Lo que es importante en el fondo es que yo tengo la convicción de que la familia, ¿no es cierto?, entre una mujer casada con un hombre, con una familia, es una base de la sociedad muy importante que se inculcan muy buenos valores. Es una convicción personal, pero no por eso voy a ¿no es cierto?, que a nivel de política pública se discrimine una forma de familia versus otra. ¿Matrimonio gay, sí o no? De todas maneras, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿A mí qué me afecta? Incluso si a mí no me gustan los gays, supongamos que soy una... ¿En qué me... Que cada cual haga lo que quiera, yo no soy de izquierda. Pero me gusta la diversidad. ¿Qué hace a una persona alcanzar la fortuna y el éxito en los negocios? Si uno revisa sus vidas, realmente partieron de orígenes bastante modestos. Pero no siempre es así. En el pasado la propiedad agraria y la pertenencia aristocrática eran cruciales. Ello cambió con la democracia, la educación masiva y la libertad de emprendimiento, el comercio, la industria y la provisión de servicios. Esta es la bodega de Viñamonte donde hacemos los vinos íconos. Es una bodega que tiene un flujo gravitacional, las uvas llegan a una plataforma superior y por gravedad van cayendo a los tanques de fermentación y posteriormente a los barriles donde se hace la guarda del vino. Aurelio Montes se crió en una familia de clase media, estudió agronomía y enología. Luego de trabajar para viñas grandes se independizó descubriendo Apalta, un rincón de Cotón donde ahora se producen vinos extraordinarios. Empezamos a limpiar las laderas que nos miraban con cara de loco, pues sacábamos camionadas y camionadas de piedras y de arbustos, en fin. Junto a 3 amigos, Montes se arriesgó y cambió la vinicultura chilena. Dejó atrás los vinos mediocres y produjo en tierras pobres caldos que compiten con los mejores del mundo. La planta en general tiende a quedar chica con racimos pequeños, de gran conservación, de gran sabor, de gran calidad, que como producto, digamos, de esa calidad del racimo termina siendo un gran vino. Y fuimos, yo diría que los primeros en plantar en laderas de este nivel, digamos, de pendiente y hemos probado que no estábamos equivocados. Aurelio vuela en su Cessna a Colchagua y cruza la cordillera. Ahora tiene emprendimientos en Zapallar, Marchihue, Mendoza y Estados Unidos. Su viña es la más rentable de Chile en relación al patrimonio, 800 hectáreas plantadas aquí y 250 en Argentina. Su bodega en Apalta es toda una experiencia. Construida siguiendo un concepto de armonía Feng Shui, combina el agua, la piedra, la luz, la madera e incluso la música. Aunque revolucionó el mundo chileno del vino, Aurelio es un católico más bien conservador y esta es su con canto gregoriano incluido que los toneles de roble francés escuchan noche y día. Yo te diría que algún efecto probablemente tenga sobre el vino, producto de las vibraciones suaves de la misma música. Considera que el mayor efecto de la música es sobre las personas que aquí trabajan, pues crea un ambiente grato y hasta mejora la productividad. Su vino Purple Angel, Ángel Púrpura, se vende en 110 países. No se le encuentra en tiendas por menos de $100 y en restaurantes por menos de 300 la botella.
Cuando se dice que los empresarios crean valor, muchos piensan en personas como Aurelio Montes y sus hermosos viñedos verdeando en antiguos peladeros al pie de una serranía colchagüina. Es un vino que es fantástico para acompañar comida, básicamente comida, digamos, de alguna potencia, puede ser un jabalí o venado o faisán. Y es muy redondo y es muy poderoso en boca. Es un riquísimo vino. Esto es el Purple Angel 2011. Un vino riquísimo para los ricos del mundo. Más de 100.000 pesos la botella. Quienes ponderan a los ricos como factor de avance y civilización señalan con incorrección política que los ricos se sienten dueños de sus vidas y los pobres culpan a las circunstancias. Los primeros usan el dinero para ganar más dinero y los pobres tratan de no perderlo. Los ricos se enfocan en las oportunidades y los pobres en las dificultades. Los ricos y los pobres en pequeño. Los ricos se asocian con otros ricos y exitosos, mientras que los pobres se vinculan con otros pobres. Lo que se tiene que valorar es el éxito y el emprendimiento. Y de alguna manera, porque una de las lacras nuestras es la envidia. ¿Por qué somos más envidiosos que los norteamericanos? ¿Ah? ¿Por qué allá el tipo exitoso es bien visto y aquí uno le tiene envidia? A diferencia de los ricos norteamericanos o de un chileno sui generis como Leonardo Farcas, los poderosos de Chile son reacios a mostrar su riqueza y a reconocer que son ricos. Tratamos de entrevistar al mayor número posible para este programa. Pocos aceptaron, algunos se excusaron y la mayoría simplemente no respondió. Para Dacher Keltner, profesor de psicología social en California, muchos ricos piensan que el éxito económico tiene que ver con la conducta individual y con una ética del trabajo. E ignoran que entre ellos hay riqueza heredada, educación de la mejor calidad, conexiones familiares y amistades forjadas en exclusivos colegios y universidades de excelencia. Esto hace, según Keltner, que desprecien el rol de los gobiernos oponiéndose fieramente a los impuestos. William Buffett y Bill Gates, cuyas fortunas combinadas superan los millones de dólares, sugirieron el año pasado que para enfrentar la crisis económica, ellos, los ricos, debían pagar más impuestos. Buffett llegó a decir que su secretaria pagaba más impuestos que él en proporción a sus ingresos y que el gobierno debía dejar de mimarlos. Buffett apostó $1 millón a los billonarios de Forbes a que demostraran que pagaban más impuestos que sus secretarias. Nadie aceptó y el Servicio Norteamericano de Impuestos informó que los ricos pagan proporcionalmente menos impuestos que la clase media de ese país. Pero, al igual que en otras partes, muchos ricos creen que no lo son. Esta es la curva de los Estados Unidos. Más del 80% de los norteamericanos percibe entre 0 y $200.000 anuales en un desplazamiento gradual, incluso hasta el percentil 95. Pero aquí el ascenso se dispara y en el percentil superior la curva se empina vertical sobre los $2 billones, mientras que en el 95% de los estadounidenses los ingresos son bastante planos. La conciencia de la desigualdad originó una protesta denominada Occupy Wall Street. Se inició en Nueva York, extendiéndose a 600 ciudades. Su principal eslogan fue "Somos el 99%", referencia a la concentración de la riqueza en el 1% de los ultra ricos. Reconociendo el desigual reparto de la riqueza, los economistas liberales creen que Estados Unidos ofrece más oportunidades que Europa y por eso atrae tantos emigrantes. No importa la distribución de la torta, dicen, lo que importa es el tamaño de la torta. El modelo norteamericano da millones de oportunidades a millones de personas todos los años. De hecho, cruzan la frontera con dificultad 3 millones de personas todos los años de otros países que quieren ir
¿no es cierto?, a Estados Unidos, cosa que no ocurre en muchos de los otros países, en las cuales la gente más bien se está arrancando a esos países por falta de oportunidades. Lo cierto es que el 1% de los norteamericanos captura en este momento el 24% de la torta y controla el 40% de la misma. Tienen las mejores casas, la mejor educación y el mejor estilo de vida. ¿Y qué ocurre en Chile? El modelo norteamericano se asemeja al chileno. El 10% más rico de la población concentra la riqueza nacional. Ejecutivos, comerciantes, profesionales pueden pensar que con una renta familiar de 3 millones de pesos al mes no están en el decil más rico, pero sí, lo están. Los ingresos del 10% más rico de los chilenos se disparan, superando 46 veces los del 10% más pobre. Si esta relación se lleva al ingreso per cápita, el resultado resulta abrumador, porque en las familias pobres hay menos personas empleadas. Este ejercicio lo hizo el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco, concluyendo que el ingreso de persona en los hogares más pobres es de $31 mensuales, o sea, unos 15.000 pesos. El monto escala a $2.399 en los más acaudalados, cerca de 1.200.000 pesos. El per cápita de los más ricos sobrepasa entonces 78 veces al per cápita de los más pobres. Hay gente que gana 200.000 pesos, hay gente que gana 20 millones de pesos. Pero más doloroso aún es la constatación de que hay millones de chilenos que no tienen ningún ingreso. Muchos cuestionan no estos cálculos, sino al propio Velasco y a la Concertación, en cuyos gobiernos se habría acrecentado la concentración de la riqueza en el 1% de la... Ese entregó el país más concentrado. Fue ministro de Hacienda y el país cuando más concentración ha habido en el periodo de Velasco. Bueno para la prédica, todos somos buenos para la prédica. En Chile lo que nos falla es la acción. No es así, sencillamente. Tomando en cuenta el efecto de la política social, la distribución en Chile ha mejorado y ha mejorado mucho. Sería un país muy distinto si no hubiese sido por las tremendas reformas que se hicieron en los últimos 20 años. Hemos armado una red de protección social que efectivamente protege a la gente y la ayuda, y eso se hace con justamente las platas que generan la creación de esta riqueza. Al igual que en Estados Unidos, dentro del decil de los mayores ingresos está el 1% de los más ricos, y dentro de ese percentil está el 0,01%, donde se encuentran los ultra ricos chilenos cuyas fortunas son comparables a las mayores del mundo desarrollado. Probablemente los futuros rankings de Forbes incluirán otras familias súper ricas, y las candidatas son Solari e Ibáñez, entre otras. Velasco afirmó que las 7 familias más ricas de Chile, Luxich, Mate, Paulman, Angelini, Sayé, Said y Cueto, tienen un patrimonio equivalente a 75.000 millones de dólares, superior al Producto Interno Bruto de Bolivia, Paraguay y Uruguay juntos. Bernardo Larraín Mate muestra orgullosamente la central hidroeléctrica Los Quilos en los Andes, en cuya casa de huéspedes se alojaba de niño cuando iba a esquiar a Portillo. Fue el primer emprendimiento eléctrico de los Mate. A los 35 megas generados se agregan hoy otras 4 mini hidros que pueden generar 200 megas de electricidad. Nuestra plata no está bajo el colchón, declara desafiante. La gente piensa de repente cuando se habla de riqueza, los rankings, mira tal familia, tal o cual familia tiene tal nivel de riqueza. Se piensa en los colchón, o que está, ¿no es cierto?, invertido en autos de lujo, en fin. La riqueza de nuestra familia está invertida en empresas y está invertida en activos. Bernardo señala que el sueldo más bajo pagado en Colbún es muy superior al mínimo legal y al sueldo ético sugerido por la Iglesia Católica. La remuneración mínima que se paga en Colbún es más o menos el doble que el sueldo mínimo de Chile. Estamos en exceso de los 250.000 pesos que se habla de sueldo ético. Para mí la desigualdad más inaceptable es la desigualdad de oportunidades, digamos, y por eso en el fondo el tema más relevante es la educación. Al igual que en Europa y Estados Unidos, mucha gente salió a protestar en Chile. La calidad y los costos de la educación estaban en el centro de las ventas. Pero tras ellas aparecía también la desigualdad y la urgencia de un cambio tributario. El presidente Piñera anunció una reforma tributaria en medio de las dudas de muchos empresarios. Chilenas y chilenos, muy buenas noches. Hoy quiero compartir con ustedes 2 reformas íntimamente relacionadas. Yo creo que la reforma tributaria que está en el Congreso ha puesto la carreta adelante de los bueyes. Nosotros primero tenemos que saber en dinero
y se lo estamos gastando bien. Al cobrarle más impuestos a los ricos y se lo pasa al Estado, la pregunta es si con esa plata se va a crear más bienestar y más empleo que lo que podrían crear ellos. Por el lado de la derecha, por el lado de los empresarios, es habitual que cualquier impuesto a las empresas va a matar la inversión, va a matar el crecimiento, va a ser el fin del mundo. Por el otro lado, por el lado de la izquierda más tradicional, que se quedó en las ideas de los años 60, de hace medio siglo, espera que los impuestos no afectan nada, que los impuestos se pueden subir a discreción. Y mi posición, y creo que la posición de la gran mayoría de los economistas, es que ni un extremo ni el otro extremo. Engel favorece una alza tributaria moderada para en algo previo. Realmente hay que partir por preguntarse para qué queremos las platas, cuánto se necesita y después preguntarse cómo se recauda. Al presentar el ajuste tributario, el presidente Piñera dijo que su objetivo era financiar un mayor gasto en educación que podría superar los 700 millones de dólares anuales. Planteó una alza moderada de impuestos a las empresas y rebajas a los impuestos personales. A las empresas se les requerirá un esfuerzo adicional, subiendo la tasa de impuesto permanente sobre las utilidades del 17% al 20%. Las encuestas a inversionistas extranjeros indican que los impuestos son un factor a considerar, pero no el más importante, señala el profesor Claudio Agostini. Mucho más importante es que el sistema legal funcione, que el país sea bajo en corrupción, que tenga buenos servicios de transporte, que haya carreteras, que haya aeropuertos, que haya puertos. Esas son las razones uno para invertir. Los impuestos aparecen mucho más abajo en el ranking. En el grupo Mate parecen compartir ese diagnóstico. Yo creo que es efectivo que las grandes empresas son muchos los factores que consideran en el fondo a la hora de tomar decisiones de inversión y probablemente un aumento de impuestos no les afecte mayormente. Lo que es relevante, como dije antes, es la estabilidad. Pero, ¿qué pasa con los impuestos en Chile? Las familias que están entre los deciles 1 y 6 y que ganan menos de 532.000 pesos mensuales no pagan impuestos a la renta. 11 millones de chilenos viven en hogares con ingresos inferiores a 532.000 pesos. Ese es un primer dato de lo bajo que son los ingresos en Chile en general, y que tenemos poca conciencia. Y cuando uno mira hacia arriba en la distribución, los primeros 2-3% que paga, ahí hay casi 1 millón de personas que pagan apenas la tasa del 5%, o sea, es personas que ganan entre 500.000 pesos y 1.200.000. Entonces hay prácticamente 6 millones de personas exentas, 1 millón de personas que paga 5% y que tiene ese rango de sueldo, o sea, menos de 1.200.000. Cuando uno mira de ahí hacia arriba, ahí queda prácticamente 5% de la población, no más. Y dentro de eso los que están en la tasa del 40%, que son los que ganan más de 6 millones y medio al mes en todo su ingreso, ahí está el 0,1% de la población. En los datos de impuestos, agregar todas estas utilidades retiradas que se arrancan, habría más gente y no la vemos. Hay 20.800 personas que declaran ganar más de 5.500.000 pesos, pero Agostini cree que una cantidad similar de chilenos ricos elude impuestos comprando camionetas, computadores y bienes que son para uso personal o casero, como si fueran para sus empresas. Muy común es la creación de sociedades con familiares para que ellos retiren utilidades sin pagar impuestos. Esas utilidades que deberían haber tributado, cuando se retiraron, terminan no tributando nunca, ni antes ni después de retirada, jamás. Esa plata que sale absolutamente libre. Un trabajador dependiente no tiene la posibilidad de hacer eso. La conclusión de Agostini es categórica. Yo puedo mover platas de mis empresas de distintas formas y pagar mucho menos impuestos que lo que paga un trabajador dependiente que gana lo mismo del que tiene esas empresas. O sea, hay una inequidad tributaria horizontal tremenda. O sea, tú como profesor, que podemos tener un buen sueldo y pagar hasta 40% de ese sueldo, en el fondo estamos pagando más que un poderoso empresario. Por supuesto, o sea, si yo soy trabajador dependiente en la universidad, gano mi sueldo y pago la tasa que me corresponde. Si yo ese mismo sueldo, en vez de ser trabajador dependiente en la universidad, tuviera una sociedad con mis hijos, con mi señora y otro par de sociedades más que le presta servicio a la universidad de docencia e investigación, yo pagaría casi la mitad de lo que pago. Y esa es la injusticia brutal.
Agostini calcula que la elusión supera los 2.000 millones de dólares y en ella incluye el trato tributario mediante la renta presunta favorable a la agricultura, el transporte y la minería. Tienen el privilegio de todo, digamos. Hasta cierto monto de venta, en el caso de agricultura y en el caso de agricultura y transporte menos de 300 millones de pesos de venta, en el caso de minería menos de 900 millones de pesos de venta. Son sociedades que tienen utilidades significativas para el nivel de Chile. Probablemente el aumento de los impuestos podría impactar el negocio del lujo, que en Chile tiene ventas por 800 millones de dólares anuales. Algunos estiman que el lujo y el consumo conspicuo no son la expresión de una brecha social creciente entre ricos y pobres, sino la demostración del acceso de la clase media a un mercado que antes le resultaba prohibitivo. Yo creo que la gente está atreviéndose un poco más a mostrar, a gastar, a darse unos gustos en cuanto a los automóviles se refiere. Hoy día con Rolls-Royce estamos incorporando una nueva parte en el mercado superlujo, que es el confort y el prestigio de una marca como esta. Menos del 1% de los chilenos consume artículos de lujo. Estudios internacionales muestran que cuando una persona pasa la brecha de un salario mensual de $3.000, empieza a consumir productos y servicios de lujo. En Chile, un 10% de los hogares tiene un ingreso superior a esta cifra, alrededor de 1,5 millones de pesos. Esta casa tiene un jardín de 5.000 metros cuadrados. Y la casa misma tiene 1.250 metros edificados. Eso se distribuye en una zona de dormitorio, que son 5 o 6 dormitorios, una zona de residuos que tiene un gran living, un comedor y un escritorio, y luego una gran área de amenities, que son una enorme sala de juego, home theater, tiene sauna, tiene un bar estupendo con bodega, tiene un departamento de servicio independiente. A nadie le gusta pagar impuestos. Quienes ganan más de 6.500.000 pesos mensuales deben pagar hasta un 40% de lo que exceda esa cantidad al fisco. Un gerente que gane 10 millones de pesos, aparte de pagar la tasa creciente que le corresponde por los 6,5 millones y que puede llegar a un 26%, pagará 1.400.000 pesos por los 3,5 millones restantes. Algunos consideran este 40% un verdadero atraco y tratan de eludirlo. A ello se agrega el ahorro previsional voluntario, utilizado preferentemente por personas de altos ingresos y que también tiene un incentivo tributario. ¿Qué pasa, por ejemplo, sueldo de 6 millones? Está en el tramo del 40%, o sea, si estoy ahorrando 1 millón de pesos para mi pensión, voy a obtener un beneficio de un 40%. Eso significa 400.000 pesos me está regalando el Estado. Es muy bueno, es tremendamente atractivo si lo miramos para rentas altas, el APB régimen B. Los que ganan más tienen que pagar más. No cabe ninguna duda. El gasto social reduce la desigualdad, no hay ninguna duda, y en una magnitud importante. Pero no es la única herramienta que tenemos para reducir la desigualdad. Yo creo que los empresarios debemos tener conciencia del país, debemos tener claro que para progresar, para que nuestro pueblo haya justicia, para que haya mejor educación, mejor salud, es indispensable, yo creo, que tener alguna reforma tributaria, y los empresarios debemos tomarla con altura de mira. De tal manera que no aplaudo de pie, pero la asumo, digamos, con mucho honor. Los economistas más liberales creen que un alza de impuestos afecta al crecimiento y al empleo, pues son los privados los que generan más trabajo. El subir los impuestos a la empresa es una mala idea. Y una mala idea, fíjate, porque si hay algo que caracteriza al desarrollo de Chile en los últimos 30 años, es que la estructura tributaria, incluyendo impuestos relativamente bajos a las empresas, ha permitido que una parte muy significativa de las utilidades de las empresas se reinviertan en crear nuevos proyectos, nueva riqueza, y es eso lo que permite al final que crezca la misma recaudación tributaria y permita que vayamos resolviendo los problemas que queremos resolver. Claudio Agostini señala que la elusión priva al fisco de unos 2.000 millones de dólares al año y sospecha que hay relaciones incestuosas entre grandes empresarios y políticos.
Sabemos que la Cámara Chilena de la Construcción se opuso a reducir la exención de IVA que tienen las constructoras inmobiliarias. Ok, están defendiendo sus intereses. Lo que no sabemos es de todos los parlamentarios que rechazaron hacer esa reforma que va en contra de la Cámara Chilena de la Construcción, cuántos reciben financiamiento en sus campañas de socios de la Cámara Chilena de la Construcción. No sabemos ese dato. Actualmente, la legislación chilena privados y las empresas financian a los políticos. Tanto los individuos como las empresas pueden perfectamente aportar a la política, siempre que sea un mecanismo en el fondo en el cual el candidato no sepa dónde vienen los fondos. Bernardo, pero no nos engañemos, o sea, la mayor parte de los empresarios son personas de derecha, entonces van a tender a votar a los partidos de derecha y eso va a establecer una falta de equidad en la distribución de los recursos. Yo creo que al empresario le interesa en el fondo la política en general, que tenga, ¿no es cierto?, un gran nivel, que tenga la importancia que debe tener la sociedad chilena. No necesariamente le interesa que la política de un sector político sea, ¿no es cierto?, fuerte y la de otro sector político sea débil. Finalmente los empresarios tienen que ser siempre pro gobierno, porque finalmente tienen que interactuar con el Estado permanentemente independiente del signo político del gobierno de turno. ¿Pero tú financiarías, por ejemplo, un partido como el Partido Socialista? Hay grandes políticos en todos los sectores. El viñatero Aurelio Mo, siendo un hombre de derecha, niega aportes a políticos. Hemos tenido que invertir cada peso de utilidad nuestro en plantar viñas como esta o en abordar nuevos mercados. Con su habitual desenfado, el dueño de Selfin confiesa haber financiado a derechistas, a la Concertación y al candidato presidencial Marco Enrique Sominami. Le di un aporte, por ejemplo, a Ignacio Car cuando iba el candidato iba a Ominami. Pensaba que era mejor que saliera Ignacio Walker a que saliera Ominami. Le di un aporte a Lagos Weber. ¿Por qué? ¿Por qué le puedo dar yo un aporte a Lagos Weber? Primero, porque creo que la gente capaz se tiene que... tenemos que todos los chilenos que tratar de que la gente capaz sean políticos. Y creo que Lagos Weber es un tipo honesto, es un tipo capaz, que refleja su idea y que además tiene una posición liberal dentro de la izquierda. He ayudado a Olmeo, la misma idea. No es que yo esté de acuerdo con sus políticas, sino que creo que es bueno que hubiera una persona con ideas independientes, de izquierda, que estuviera fuera de la Concertación y que fuera una persona con ideas liberales y sin trancas en contra de la empresa. ¿Usted ha financiado partidos políticos o candidatos? Por supuesto. Claro que hemos financiado. ¿De todos los partidos de izquierda, centro, derecha o de una sola tendencia? De todos. De todos. Pero aquellos que yo considero que son un aporte, y también reconozco que aquellos que uno conoce, porque al final este es un mundo que se da también por relaciones, o sea, hay gente que uno no conoce, entonces uno tiene contacto, pero de todo. ¿Hay peligro que el poder económico influya decisivamente en las contiendas democráticas? Un tema en un país que quiere mejorar su sistema político. El temor mío va por el lado de la concentración económica, que casi nos estamos transformando en país feudal, ¿verdad? Porque casi muchas actividades están en muy pocas manos, entonces... La superconcentración va a reventar. Mira, reventó la educación, 2011. Tiene que reventar la salud, porque hay una desigualdad en salud enorme. La desigualdad tiene una influencia creciente en el debate nacional. Mientras tanto, el mercado del lujo florece en un país en que casi el 80% de las familias vive con menos de 532.000 pesos al mes. Arriba de un Rolls Royce, la pobreza se ve lejana, muy lejana. El país necesita enfrentar sus marcadas desigualdades sociales y hacer que nuestra economía y nuestra sociedad se abran en mayores oportunidades y justicia para todos. En ese esfuerzo pueden faltar los pequeños, los medianos y los grandes emprendedores, los capitanes de industria
que tienen visión y sueños, aquellos hombres de fortuna que aportan innovaciones, que generan empleos estables y salarios decentes, y que al enriquecerse y crear valor pueden enriquecer también a la sociedad en su conjunto. Informe especial.